Hola, soy Guru Srinivasasoro y si quieres saber cómo funciona el cerebro y qué podemos hacer para mantenerlo en buena forma, quédate con nosotros. Además, vas a aprender y te vas a divertir. El cerebro es ese órgano que tenemos dentro del cráneo y cuya función más importante es la de procesar los estímulos externos que recibimos del exterior, que recibimos gracias a nuestros sentidos, gracias a nuestro oído, a nuestra vista, etcétera. Todo esto se procesa en el cerebro para generar, como podéis ver en la diapositiva, para generar una serie de conductas y una serie de actividad mental, cuyo objetivo fundamental es garantizar la supervivencia y la reproducción, la transmisión de nuestros genes a la descendencia. Lo que ocurre es que se da una circunstancia y es que a medida que generamos esas conductas, esa actividad mental, también estamos produciendo una cosa que es muy típica del y casi exclusiva del ser humano, que es la cultura. Y esa cultura impacta directamente en el cerebro. De hecho, es tan importante que hoy en día se piensa que la evolución que está llevando a cabo el ser humano se debe fundamentalmente a la cultura y no está tan relacionada con la evolución genética que tiene que ver con las mutaciones, la evolución darwiniana, que es mucho más lenta. Pues bien, esta cultura impacta en el cerebro y lo va modulando y modificando permanentemente. Por otra parte, la cultura, por otra parte, nuestro cerebro se conforma a partir de la información que está en nuestro genoma y que recibimos de nuestros padres, la información genética, y por otro lado, gracias al entorno con el que contactamos y con el que interactuamos de una manera permanente. Les voy a poner dos ejemplos. Como ven en la diapositiva, el 80% de los genes de nuestro genoma están representados en el cerebro, lo cual da una idea de lo importante que es esta estructura para la supervivencia del ser humano. Como pueden ver, la expresión de los genes a la hora de realizar una función, un cierto comportamiento, es mucho más alta y concordante en personas que son gemelos univitelinos, que tienen la misma información genética que los que no son univitelinos, que los heterocigotos, que se llama. Por lo tanto, esto habla a favor de la importancia que tienen los genes en el funcionamiento del cerebro. Pero nuestra conducta también depende, y el funcionamiento del cerebro también dependen del ambiente en el que vivimos. Por ejemplo, una persona de origen asiático o de origen americano activan diferentes áreas de su cerebro cuando invocan la figura de la madre. O una persona cristiana o una persona no religiosa cuando invocan la imagen de Dios, activan diferentes áreas de su cerebro. Esto quiere decir que el ambiente en el que vivimos, el entorno en el que nos hemos educado, influye también de una manera directa y decisiva en la función del cerebro. Un ejemplo clarísimo es este que les muestro en esta diapositiva y que se hizo en la máquina del café de una oficina. Al lado de la máquina del café había una hucha, un bote, en el que las personas depositaban el coste de tomar el café con la leche. Y lo que hicieron fue colocar encima de la máquina del café imágenes de flores, una semana de flores, una semana de ojos, una semana de flores, una semana de ojos. Y lo que vieron es que la recaudación era mucho más alta cuando coincidiendo con la semana en la que encima de la máquina del café había ojos. Esto daba la sensación de que el sentirnos vigilados hacía que nuestra conducta fuese más ética, más moral en este caso, ¿no? Esto lo saben muy bien personas con tendencias dictatoriales que aprovechan pues para inundar las calles de sus ciudades con imágenes suyas, con miradas muchas veces inquisitivas, que lo que hacen es generar o el miedo entre los opositores o el apoyo de sus seguidores, ¿no? Eh, la influencia del ambiente en el funcionamiento del cerebro está todavía mucho más remarcada ahora desde que conocemos muchas más cosas sobre la epigenética. Es decir, ni el genoma humano es algo absolutamente incambiable, algo que pensábamos que nacíamos con ello y eso ya no se podía modular a lo largo de nuestra existencia. Pues bien, hoy sabemos que esto no es así. Y esta disciplina se conoce como epigenética y es que lo que viene a querer decir es que ciertas cosas de nuestro estilo de vida, ciertas actividades como lo que comemos, si hacemos ejercicio o no, influyen en la expresión de ciertos genes que a la postre terminan en un mayor o menor riesgo para desarrollar enfermedades o no. Esto se conoce como epigenética. Por otro lado, nuestro cerebro también se encarga, recibe información del resto de órganos de nuestro organismo y gestiona la fisiología de todo nuestro organismo y además tiene una vida interior, tiene una vida propia y a veces no le hace falta recibir estímulos del exterior para generar conductas. En este caso, lo que se genera más habitualmente es una serie de actividades mentales, de pensamientos, de ideas, de abstracciones, ¿no? Por lo tanto, es evidente una cosa, no estamos determinados. Cada uno somos escultores de nuestro propio cerebro. No todo está en nuestros genes, no todo está en nuestro cerebro.
Cada uno somos capaces de esculpirlo fundamentalmente por esa interacción continua que tenemos con nuestro entorno. Bien, se han intentado hacer muchas divisiones y clasificaciones del cerebro. Quizá la más conocida por todos sea la del hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y se dice que el hemisferio derecho se encarga más de funciones que tienen que ver con el sentido artístico, con la imaginación, con el sentido musical, además de controlar la movilidad de la mano izquierda. Ya saben que en el cerebro todo está cruzado. La parte derecha controla el lado izquierdo y la parte izquierda controla el lado derecho. Y por contra, el cerebro, el hemisferio izquierdo, estaría más relacionado con funciones analíticas, con el lenguaje, con funciones que tienen que ver con el razonamiento, con la capacidad matemática, etcétera. Es decir, el cerebro derecho sería como el más divertido y el cerebro izquierdo sería el más aburrido, el más trabajador, por decirlo de alguna manera. Y esto es verdad hasta cierto punto. Se conoce que hay mucho de verdad en esta división desde los años 60, años en los que el tratamiento de la epilepsia, para evitar que unos ataques epilépticos se propagaran a todo el cerebro y fuesen muy graves, pues el tratamiento que se hacía, que se instauraba en aquel momento era seccionar el cerebro, separar los dos hemisferios cerebrales y de esta manera evitar que el ataque se propagara de una parte a otra del cerebro. Y estudiando a estos pacientes sí que se vio que la parte derecha se encargaba más de unas funciones y la parte izquierda más de otras. Pero también es verdad que se comprobó una cosa, y es que para que el cerebro funcione con absoluta normalidad, en armonía, deben estar funcionando los dos hemisferios cerebrales a la vez. Otra clasificación que se hace del cerebro es en el cerebro primitivo, que es la parte del troncoencéfalo, la parte más baja, que es la que compartimos con los reptiles y es la que se encarga de mantener de manera automática pues, funciones tan importantes como nuestra respiración, el latido cardíaco, nuestro estado de vigilia. De hecho, una pequeña lesión en esa parte del troncoencéfalo, la parte más baja del cerebro, la que une con la médula espinal, pues puede acarrear la muerte. Por encima está el cerebro intermedio, el cerebro de los mamíferos, que se encarga fundamentalmente, donde están los circuitos responsables de las emociones, de la agresividad, etcétera. Y esto lo que nos dice es que los mamíferos ya tienen una serie de emociones y de sentimientos y que por lo tanto sufren. Digo esto en relación pues, con ciertas tradiciones, etcétera. Los mamíferos pueden sufrir. Y por encima de todo está el cerebro racional, el neocórtex, que es el responsable de las tareas intelectuales y es el que nos hace más humanos, por decirlo de alguna manera, es el que nos da la humanidad. Pero fíjense una cosa curiosa de que estos tres cerebros están íntimamente relacionados. En Vancouver hay un puente que se llama el puente Capilano, que es un puente de estos que se mueven inestables y que genera una descarga de adrenalina porque está a una cierta altura. Cruzarlo provoca una descarga de adrenalina. Pues bien, hace muchos años, en los años 70, colocaron al final del puente a dos encuestadores, un chico y una chica, que iban pasando una encuesta a el chico a las mujeres que cruzaban el puente y la chica a los hombres que cruzaban el puente. Y después de completar la encuesta, les daban el número de teléfono por si querían llamar para conocer el resultado. Se dio la circunstancia que la mayoría de personas llamaron por teléfono, pero no llamaban para conocer el resultado, llamaron para ligar, porque pensaron que aquella descarga de adrenalina quería decir algo, tenía algún significado. Es decir, que el viejo dicho de William James, que no sé si lloramos porque estamos tristes o estamos tristes porque lloramos, se cumple también. Muchas veces la primera información se transmite inmediatamente a la corteza cerebral y se toman decisiones muchas veces de manera un tanto impetuosa, sin dotarlas de toda la reflexión, pero lo que nos está diciendo es que las tres partes del cerebro funcionan de una manera íntimamente conectada. Por lo tanto, como conclusiones de esta primera parte, podríamos decir que el cerebro trabaja para garantizar nuestra supervivencia, la transmisión de nuestros genes y gestionar todas las funciones del organismo, que no estamos determinados por nuestros genes, que hay una cierta especialización en las funciones del cerebro, que el correcto funcionamiento del cerebro reside en la labor conjunta, coordinada y equilibrada de sus diferentes partes y que el peso de cada una de las partes en la ejecución de una función es variable, depende de las circunstancias de cada momento. Y esto es todo por hoy. Mañana continuaremos hablando de cómo funciona el cerebro.